Bienvenidos, antes que nada saludarlos, gracias por acompañarnos hoy día. Mi nombre es Alejandro Rogers, soy jefe del Centro de Negocios de Santa Cruz. Estamos aquí con varias pymes, empresarios, autoridades también, para nuestra cuarta y última jornada de la Escuela de Negocios Internacionales, enfocado en el tema asiático. Así que bueno, agradecer a todos los que han participado, hay varias caras conocidas que se han repetido y que han estado todos los días. Agradecer también a Sofía Silva, que es directora regional de ProChile, que vino desde lejos, desde Rancagua, para acompañarnos hoy día. Y bueno, agradecer también a Enrique, que nos ha estado acompañando todos estos días y que nos va a contar hoy día sobre el sudeste asiático. Así que la agenda de esta reunión parte con algunas palabras de Sofía, que tiene que retirarse en un rato, y de ahí seguimos con Enrique y vamos a seguir con una mesa redonda. Bueno, saludar también aquí a Roberto Ibarra, que fue embajador de Chile, con experiencia en Asia también, y que también va a poder acompañarnos y comentar su experiencia. Así que muchas gracias, Roberto, por adelante, Sofía, por favor. Muchas gracias, Alejandro. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones. Yo cuando vi el programa, de lo que nos encontré demasiado entretenido, me había encantado venir a todas las jornadas, pero la distancia y el trabajo a veces, en Rancagua a veces se hace un poco más difícil, aunque esta época del año es como intensa. Bueno, muy agradecida nuevamente por la invitación. Un gusto, Enrique, nosotros no nos conocimos, así que va a ser un placer escuchar lo que tienes que decir, Roberto. Nos conocemos hace tiempo. Y me interesó en particular el día de hoy la conversación que vayamos a tener acerca del sudeste asiático, porque es precisamente una zona geográfica en la que nosotros como país, en el fondo, más allá de un gobierno, ¿cierto?, sino que como Estado, como el sector público y también el sector privado, hemos tratado de conquistar. Hay un esfuerzo importante por tratar de conquistar desde hace algunos años. Ya se hizo este esfuerzo, ¿cierto?, con Asia. En Asia, en el fondo, el Asia más clásico, China, Japón, Corea, que también estuvieron conversando de eso el día de ayer. El sudeste asiático hoy día parece como una alternativa, como una zona emergente con una población muy interesante. Solamente Indonesia tiene más de 300 millones de habitantes. Entonces, la posibilidad de consumo de, ya sea nuestros vinos, ¿cierto?, ya sea de nuestra fruta, ya sea de lo que nosotros proveyamos a los distintos sectores de industria, es sumamente interesante. Entonces, no es casualidad que la próxima semana vaya a haber un encuentro ASEAN, ¿ya?, que involucra a los países del sudeste asiático y en el que van a ir, es un esfuerzo público-privado en el que participan instituciones públicas y también muchas empresas que van en bloque, ¿cierto?, a distintos países del sudeste asiático a mostrar qué es lo que tenemos para ofrecer. Obviamente también hay negociaciones diplomáticas, hay temas, se manejan temas arancelarios. Entonces, esta es una actividad que va a ser los primeros días de septiembre, ¿ya? No es casualidad tampoco que nosotros, además, como ProChile O'Higgins, en esta oficina regional, en los últimos 2 meses ya hemos hecho hartas actividades con países como Singapur y Malasia, tratando de promover los frutos secos, como en el caso de las ciruelas, el vino. De hecho, tenemos un wine tasting en Indonesia la próxima semana y la subsiguiente en Malasia, y también otro tipo de actividades. Entonces, insisto, es para allá lo que estamos mirando hoy día, así que es donde tenemos puesto todos los protocolos. Así que muy ansioso de escuchar lo que tienes que decir y nuevamente gracias por la invitación. Cuéntame una cosa para ponerme al día. Entiendo que se está negociando un tratado de libre comercio con Indonesia. Sí. Eso, está medio camino. Así es. Perfecto. Así que eso, ¿ya? Muchas gracias por la... Gracias, Sofía. Bueno, a ver, el sudeste asiático se llama sudeste asiático y uno piensa que es una entidad geográfica distinta al norte de Asia, al noreste de Asia, que es Japón, China, Corea. Y eso tiene algo de razón. Entre Tokio y Singapur son 7 horas de vuelo. Así que eso, directo, así que eso les da una idea de la distancia. 1. 2, los países de ASEAN, si uno los mira en el mapa, están sobre el Ecuador, más o menos. Hace que es un clima distinto, más
tropical y con realidades distintas, alimenticias, etc. Ahora, evidentemente, ya les voy a contar por qué es una región que tiene dos cosas, a mi juicio, muy importantes. Primero, una cohesión política. La cohesión política se ha debido a ASEAN, que es la Asociación de Países del Sudeste Asiático, fundada en 1967. Si hay que singularizarla, posiblemente hay que decir que es la asociación de países más exitosa de todo el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, porque han podido perseguir políticas y desarrollar políticas a medida que ha ido avanzando la modernidad en forma muy de tándem, muy de conjunto. Y los países más avanzados de ASEAN, de Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia, han ayudado a los más retrasados, como por ejemplo Vietnam, que participa de ASEAN desde, no recuerdo bien, desde el año 2000, supongamos. Camboya, que también ha tenido un transcurso de tener que levantarse después de la guerra civil, y Myanmar, eso se han levantado, pero sigue en guerra civil desde hace bastante tiempo. Pero retrocedamos un poco. Acá, ASEAN, ya le dije, le nombré los países. ASEAN fue colonizado por Inglaterra, una parte por Francia y Holanda. Los holandeses fueron los más tranquilos y eso que tenían el territorio más extenso y más complicado de hace Indonesia, porque tiene muchísimas islas. Hay algunas islas que son relativamente menos importantes, pero por lo menos hay 10 islas de Indonesia que son muy importantes para el conjunto del país. Y los holandeses hicieron al final una buena colonia. Los indonesios quedaron contentos, quedaron con rabia y con cosas después que los holandeses se retiraron los colonos y desarrollaron una serie de cosas importantes, entre otras, ¿no? La importancia de una unificación geográfica en un país que tiene 13.000 islas. Es importante para la cuestión administrativa, para la cuestión de que todos tengan más oportunidades y también de repartir las riquezas, porque al estar en el sobre, Indonesia está sobre el Ecuador, son países muy feraces que tienen una cantidad de materias primas, en casos minerales, petróleo, pero también tienen materias primas agrícolas. Las islas de las especies son justamente de ahí. Pero antes de esto les voy a contar lo que hicieron los japoneses. Los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, como lo hablamos ayer con bastante detalle, fue una sociedad militarista. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo una claque de la élite del ejército y de la marina japonesa que rodearon al emperador. El emperador era un poco una figura mítica y le vendieron la idea de participar en la Segunda Guerra Mundial. Japón, en ese sentido, se benefició de las guerras, porque ellos tuvieron, durante el siglo XX, tuvieron la guerra con Rusia, por una parte, tuvieron la guerra con China, después Pearl Harbor, la guerra mundial, etc. Pero no nos olvidemos que cuando hay esfuerzos bélicos y procesos de guerra, sube la tecnología, porque ellos tenían su industria de armamento, hacían buques, tenían inversiones complementarias en radares, en cosas, tenían los famosos aviones, etc. Y eso acelera, lógicamente, el desarrollo tecnológico que después ellos lo pudieron utilizar en el tema pacífico. Pero al mismo tiempo, Japón, después de la derrota mundial, que fue básicamente las dos bombas atómicas, el emperador tuvo que salir a hablar, nunca los japoneses no habían oído hablar, una figura divina, diciendo que
fin, no me acuerdo bien, oí el discurso alguna vez, está para los que se interesen. Él reconoce que Japón había metido la pata y de ahí se lo que fue la neutralidad y la política de Japón, que no es que está intacta hasta el día de hoy, pero sí ha sido una política de cooperación, especialmente con la región asiática. Y esto es importante, la cooperación de Japón con ASEAN. Ellos devastaron incluso Singapur, que es un país chiquitito, que era un puerto básicamente de los ingleses, fue ocupado por los japoneses como un campo de concentración en Singapur y todo eso, pero hubo batallas en Malasia, en Indonesia hubo campos de concentración japoneses, etc. Pero terminó la guerra, se firmó la paz y Japón empezó a ser un buen ciudadano que ayudó a sacar a estos países a medida que ellos fueron progresando en la economía, ayudó a sacar a estos países con cooperación y con proyectos muy específicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, para ASEAN viene otra fecha que fue otra guerra, lamentablemente, otra fecha que fue muy importante porque situó al sudeste asiático en el mapa en la retina del público global, que fue la guerra de Vietnam, más o menos desde el año 65 al 75. Vietnam había sido una colonia francesa, pero eventualmente Vietnam se dividió en el norte con el revolucionario Ho Chi Minh y Vietnam del sur, capital de Saigón, que eran respaldados por el gobierno americano. Ahí no hubo mucha felicidad en la dirección política y se declaró la guerra y la voluntad declarada de Ho Chi Minh y de su gente de lograr la unificación de todo Vietnam. Vietnam es camarón, si se quiere, de Indochina. Es un país bastante largo, no es demasiado ancho, pero es un país que tiene gente muy industriosa y que han sabido salir adelante de una guerra que los devastó. La guerra de Estados Unidos es algo serio, ustedes habrán visto películas, habrán leído cosas. La guerra de Vietnam fue parte aguas de la región porque Tailandia fue un país, Tailandia se caracteriza por ser un país que nunca ha sido colonia de nadie. El reino de Siam. Está la película de Yul Brynner, pero es un poquito fantasía, pero en fin, es el aterrizaje que a veces la gente tiene a Tailandia, un país exótico y eso, pero ha tenido el resorte, el músculo y la resiliencia de saber adaptarse a las distintas épocas y sacar el mejor provecho posible. Y durante la guerra con Vietnam, Tailandia era, si se puede decir de alguna manera, la cocina de la guerra. Entonces iban los oficiales americanos, hacían acopio de tropas ahí, hacían acopio de material de guerra, rest and relaxation en Tailandia, etc. Pero Tailandia en aquella época tenía, y esto es la importancia del liderazgo político, había un rey, ahora está el hijo de ese rey, un rey que fue muy longevo y que, si bien los reyes allá tienen una monarquía parlamentaria, el parlamento un poco caótico la mayoría de las veces en Tailandia, y el rey ese tenía la manija de hacer cosas. Y la manija que él ocupó fue dedicarse a modernizar el país. Entonces tú tienes, por ejemplo, que él, a través de cooperación con distintas nacionalidades, modernizaron toda la infraestructura de turismo. Ellos tenían lógicamente el paisaje y eso, había que hacer hoteles, pero él entendió que una cosa eran los hoteles, los resorts, en fin, todo esto, pero otra cuestión era la infraestructura humana. Entonces, vamos capacitando gente para hacer
en las labores gerenciales, en las labores de restaurantes, muchos chefs de cocina, gente de servicios menores, de turismo, de taxis, etcétera, etcétera. No solo eso ayudó a formar eso histórico, sino que además les enseñó inglés, porque obviamente dijo, si vamos a tener turismo, por lo menos que sepan inglés, porque turistas no van a saber bailar. Y así ha sido, y eso les ha resultado mucho. Es un solo ejemplo, pero hay otro, y voy a singularizar uno que lo he dicho en sesiones anteriores, y es especialmente válido para el sudeste asiático, porque es un poco, bueno, hay especies en todas partes y hierbitas para distintos tipos de cosas hay en todos lados. Él hizo un programa donde se desarrolló una industria en el más amplio sentido de la palabra de la medicina homeopática, vale decir medicina en base a hierbas tailandesas de distintos tipos, recetas ancestrales y otras menos ancestrales, y productos de belleza y de cosmética, que son enormes. Por ejemplo, en Tailandia hay algunas, no sé si las conocen, seguramente sí, hay unas marcas que son globales ya, de ultra lujo, que son jabones, champú, aceites para distintas aplicaciones. Acá lo voy a escuchar algo, pero esto es Malasia, está para mostrar. Entonces, ellos, la historia autóctona, la nacionalidad tailandesa, todo esto convergió en una expresión comercial. Y yo, por ejemplo, a mí me tocó vivir en Tailandia, porque encerrado al COVID, de 2 años en Tailandia, y yo tenía problemas de caspa, se me ha caído el pelo, así que la caspa, pelo. Tenía el mejor champú para la caspa hecho en Tailandia y hecho en el norte del país con hierbas naturales. Y esto es una exportación de turismo, de cantidad de otras industrias. Armanautos, tienen la Toyota, creo que son los que hacen ahí, algunas otras marcas, y maquinaria, tienen de todo, pero el tema de la cosmética es importante. Fuera del tema de agrícola. Otro ejemplo sobre la cooperación Japón, sudeste asiático, que hay muchísimos ejemplos. En Tailandia había vaca poca, una especie de estos ganados un poco como los búfalos, claro, búfalos, pero también habían vacas. Pero tenían una industria de carne acotada porque ya el consumo de carne es menos en la cocina tailandesa. Son pedacitos chicos, nadie se come un bistec, bueno, ahora es posible comprar de distintas partes del mundo, en Tailandia. Y por lo tanto no había industria láctea, ni había, digamos, que la gente supiera que en el desayuno se puede tomar yogur, comer un pedazo de queso o un sándwich después a mediodía, lo que fuera de queso. Vinieron los japoneses, que han desarrollado su agricultura de una manera muy nacionalista. Pues los japoneses no abrieron sus fronteras para productos agrícolas hasta casi los años 2000. El imperio siempre de Estados Unidos siempre delegado por el sistema del arroz. Queremos vender arroz. Los asiáticos japoneses están felices con su arroz, entre otras cosas porque el arroz americano no sirve para sushi. Tú necesitas un arroz que sabe más y el americano le agrada. Pero los japoneses, ¿qué hicieron? Sofisticaron su industria alimenticia y ellos tienen en la isla Hokkaido, en el norte, mucho ganado, tienen buena carne en distintas partes de Japón, carne realmente buena, pero tienen ganado para productos lácteos. Y ellos desarrollaron la industria de la leche en Japón, al principio para ellos, la industria de la mantequilla y de ciertos quesos. Queso azul, por ejemplo, no hacen, pero sí tratan de hacer queso camembert y todo, los resultados que son bastante felices. Y yogur y todo esto. Y ellos invirtieron en Tailandia y montaron la primera joint venture de industria láctea.
Yo cuando estaba en Zapao, allá en Tailandia, consumía y era estupendo. También había leche, cosas que antes no existían, pero que se fueron introduciendo al mercado, y eso es algo que le tiene que interesar a Chile. En el sudeste asiático se han inaugurado, bueno, desde hace años, no desde ahora, ciertos productos que antes no existían. El vino existía siempre, digamos, a lo mejor en pequeñas cantidades y ha ido creciendo el consumo durante años, pero el salmón ahumado allá no lo conocen, porque ellos tienen mucho mar, tienen mucho marisco, tienen mucho pescado, pero son otros. Y el salmón ahumado llegó con la industria del turismo. Entonces ponían en los hoteles para el desayuno, para otras horas, el salmón ahumado, las lonchas y la cuestión, y empezaron con el salmón ahumado. Siguieron con los frutos secos, siguieron con la industria láctea. Ahora no tienes industria láctea en todos los países, que de origen simplemente no la tenían porque no tenían el concepto. No llegaban al extremo de China, que en China te decían, a mí me lo dijeron amigos chinos años atrás, leche. Nosotros no consumimos leche porque ustedes, los occidentales que la consumen, tienen olor a muerto. Eso era textualmente lo que te decían. Pero después en China también eso varió con el influjo de extranjeros, etc. Entonces, ASEAN, a partir del año 67 y luego potenciado por el tema de la guerra en Vietnam, porque ahí, claro, los asiáticos entenderían o no entenderían el tema de la guerra, pero los asiáticos no les gustaba, los del sudeste de Asia no les gustaba tener una guerra, por una parte, y después un régimen comunista, expansionista. Ellos siempre han tenido mucho respeto a China, tienen un modus vivendi de cooperación y comercio, pero el comunismo al sudeste asiático no. Después de la Segunda Guerra Mundial se declaró los partidos de izquierda fuera de la ley, pero sobrevivieron en Camboya, en Vietnam hasta el día de hoy, Camboya hasta el día de hoy, y Laos también hasta el día de hoy. Lo de Myanmar es una cosa distinta y no es comunismo, sino es una satrapía de generales que reinan en el país porque Myanmar es muy rico, con negocios lícitos e ilícitos. Piedra preciosa por una parte y droga por la otra. Y no ha querido soltarlo, lamentablemente. Se potencia ASEAN a partir del término de la guerra de Vietnam, a fines de los 70, principios de los 80, y se empieza a consolidar porque, ¿qué pasa? Es una región del mundo que necesita interactuar con Occidente, por el tema del comercio, por una parte, por el tema del flujo de inversión, por otra parte. Entonces, las modalidades se hacen complicadas. Ellos estaban siempre entendiendo que comerciar y tener arreglos políticos entre los asiáticos, aunque fueran los chinos, los japoneses, era más sencillo. Pero cuando tú te enfrentas con Estados Unidos, bien lo sabemos hasta nosotros en Chile, cuando te enfrentas con Estados Unidos, cuando te enfrentas con los países europeos en forma aislada o colectiva, hay unas, digámoslo, desinteligencias culturales. Y con los asiáticos es una cuestión mucho más patente. Y entonces entre ellos se ayudaron para, por ejemplo, en las negociaciones comerciales, en las negociaciones geopolíticas, geoestratégicas, tener una postura más o menos común ante Estados Unidos. Y así fue. Y tuvieron un vecindario que en realidad, salvo algún problema en Vietnam, una vez que terminó la guerra, aquello empezó a modernizarse a poco. Después tuvieron una glasnost vietnamita a partir de los años 90 y eso se modernizó también, aprovechando la apertura en China. Camboya es un país
en los novedoso comunista, pero es absolutamente capitalista, un capitalismo un poco desbocado, porque hay mucho casino y hay muchas cosas, pero en fin, el país ha subido de pelo, han tenido un influjo turístico muy importante, Laos está un poco atrás mano, pero igual se han dado como piñas y han podido ir desarrollando y, por ejemplo, hay proyectos realmente importantes en su entidad monetaria y en su entidad geográfica. Hay un tren, cortesía de los chinos, que une China, el sur de China, bueno, ellos tienen un network ferroviario enorme que conecta a Laos y va a llegar hasta Tailandia, un tren de alta velocidad. Eso, evidentemente, acelera el intercambio de productos y acelera el cambio de personas, llámese turismo o llámese, ellos tienen además aeropuertos, líneas aéreas y todo eso. Entonces, les conté ayer, pero se los vuelvo a repetir para los nuevos. Uno de los aportes más significativos del general MacArthur, que lo tocó intervenir como administrador, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, primero en Japón y después a raíz de la guerra de Corea, había que echar a andar estos países de vuelta y se desarrolló el tema de las pymes. El tema de las pymes por varias razones. Primero, porque entendían de que a la gente la tenían que tener ocupada en temas que a ellos les interesaran. Y se habían algunos con inquietudes de tener una empresa agrícola, una empresa de hacer estopazo, una empresa de cualquier cosa, había que darle la facilidad. Entonces ellos no solo levantaron la bandera de las pymes, sino que actuaron efectivamente para que las pymes tuviesen facilidades. ¿Cuáles son los problemas de las pymes? Independiente de lo que produzcan, acceso al mercado y financiamiento. Eso lo arreglaron. Entonces tú tienes en Japón, pero por todos los países hacia el sur, tú tienes, por ejemplo, para el tema agrícola, que tienes una cantidad de bancos agrícolas, pueden ser privados, semi-privados, mixtos, digamos, pero con órdenes estrictas del Estado de financiar los proyectos agrícolas en las distintas comarcas y regiones. ¿Qué significa eso? Que un gallo que quiere, ya no digo plantar uvas, pero por ejemplo en Japón que hacen estos que se comen, que son emprendimientos que tuvo una chaquetita pequeña, puedes tener, bueno, todo eso estaba financiado y todo eso tiene mercado. Y eso pasó de Japón en los años 50, de Japón a Corea, de ahí siguió a Taiwán. Pues Taiwán ha sido un país que tiene su política, con la hegemonía de China, etcétera, pero ha progresado muchísimo en la parte económica y comercial, siguió a Taiwán, siguió a Hong Kong, la colonia, y permeó al sudeste asiático. Entonces tú tenías, no sé, ¿te acuerdas cuando uno caminaba, digamos, recorría las provincias en Malasia, no la capital, sino que las provincias, pero también en la capital, tú tenías los proyectos de vivienda que eran de 2 pisos, y eran edificios así donde había una cantidad de vivienda. El piso abajo para tu negocio. Tú instalabas. Tú podías reparar bicicletas, podías vender repuestos de motos o tener un almacén para videos instantáneos. Lo que tú quisieras. Y arriba tú vivías. Entonces, eso le facilitó mucho a la gente poder instalarse y poder seguir con sus inquietudes. Y si tenía financiamiento relativamente fácil, eso estaba al otro lado. Yo me acuerdo en Singapur, yo creo que cuando también vi, allá era distinto, Singapur es chico, así que son todos edificios, entonces había un rascacielos de 10, 15 edificios. Alguien comentaba de Singapur, les voy a contar también, Lee Kuan Yew, el mismo, el padre de Singapur, prohibió los chicles. ¿Y por qué prohibió los chicles?
porque le llegó una cuenta, él veía absolutamente todo del país, le llegó una cuenta y le dijeron, mire, primer ministro, funcionario, esto sale al año sacar los chicles de los ojos mágicos de los ascensores. ¿Se acuerdan ustedes que los ascensores antes tenían el ojo mágico? Bueno, y el caballero dijo, esto es demasiado plata, prohíbo hacer chicles. Y en los edificios tenían entonces, los edificios de vivienda, cada 5 pisos había como un piso más ancho donde se ponían los talleres. Ya no era tanto comercio, sino que talleres de reparación de las cosas que se necesitan reparar. Ahora serán los teléfonos móviles, las computadoras, antes eran otras cosas, reparadoras de calzado y cuestiones esas. Y entonces la gente, los citadinos, son todos citadinos, que no hay campo virtualmente, tenían la posibilidad de acceder a sus locales, entonces las pymes pasaron a ser, no diré, quizás sí, la espina dorsal de la economía de estos países. Incluso países enormes y extensos, complicados, Indonesia, con la extensión geográfica, tú tienes pymes en todas partes. Ahora, pensemos un poco más. Las pymes, uno dice, las pymes, una viña chica que produce no sé cuántas botellas al año, pocas, menos que el Conchitoruga, pyme, un señor que produce aceite de oliva, pyme, etc. Pero hay otras cosas que son pymes. Claudia Raúl era pianista, pyme, tocar el sol. Ramón Milán, pyme. Un señor que tiene, una señora que tiene una peluquería, pyme. Un gallo que tiene un restaurante, estos que hay en el camino, en los distintos pueblos chicos, y que sea un restaurante aislado, sin otro, también son pymes. Entonces hay una variedad muy grande de métiers, digamos, de trabajo, que son pymes, y todos esos caen en el mismo saco. En Asia, y esto es un importante para toda Asia, ahí las posibilidades del vino, la importancia de la cocina y la comida es muy grande. Primero para consumo. La gente está acostumbrada a ir a restaurantes chicos, a los restaurantes de barrio. La gente cocina poco por diversas circunstancias y prefiere salir y en realidad es económico, claro. De cala francesa, pero si uno quiere la comida típica del país, lo tiene en 4 horas el día de hoy. Tú puedes comer bien, y entonces este desarrollo de las pymes dio como una ampliación que la parte agrícola toma una enorme importancia, porque ellos tienen una política, Singapur no, es lo que deben importar la mayoría de las cosas, tienen una política agrícola de autosuficiencia. Esto no solo se ve en el caso de Japón y en el caso de Corea, aquí tuvieron barreras de todo tipo para los alimentos importados, sino que los ves en el caso de Tailandia, que hasta el día de hoy tiene peleas con la FAO, la Organización de Agricultura, en Roma justamente, porque siempre hay problemas con los pescados en Tailandia, con la producción, lo que hacen, lo que no hacen, el control de cuánto hay, pero todos los años hay una pelota y los tailandeses siempre se la sacan de una manera olímpica porque ellos son los reyes de poder hacer la fiesta. De hecho, la oficina regional de la FAO en Asia está en Bangkok, en un terreno ahí al lado del antiguo Palacio Real, mirando al río, una cuestión que es mucho más importante y valioso el terreno. El edificio ya está medio bajado, que es lo que realmente ellos hagan, porque ellos, al tener la agricultura como centro de la economía, centro de la subsistencia, es una cuestión cultural además. No es una cuestión, no, este gallo trabaja en el campo, en fin,
que no tiene rechazo. No, no. Allá la gente trabaja en el campo porque hay facilidades, hay subsidios y porque es una cuestión muy respetada. Continuar con la tradición y continuar con la cultura, evidentemente. La agricultura se va innovando, va sacando cosas nuevas, etc. Entonces, de esta manera, tuvimos los distintos países de ASEAN y cada uno están todos más o menos juntos, pero cada uno tiene una particularidad cultural y una modalidad de vida. Tú vas a Indonesia y sabes que estás en Indonesia y pasas a Malasia y es un país distinto, y sigues a Vietnam y es un país distinto, y así sucesivamente, porque ellos han tenido lo que yo denominaría, que no se malentienda, un nacionalismo cultural, en el más amplio sentido de la palabra. Sus tradiciones, su cocina, sus modalidades, etc. Y eso ha funcionado hasta el día de hoy. Por eso es que a veces uno piensa, voy a Singapur, ya con el negocio de Singapur, pasamos a los otros países sin ningún problema. No es necesariamente así. Hay algunas secciones o temas dentro de la economía en que tú puedes tener, vender computadora, digamos, será más automático, pero para lo que son los productos agrícolas, los productos de ese tipo de la agroindustria, es una cuestión un poco más compleja. ¿Cuál es el hilo conductor? Para una cuestión más práctica para usted. El hilo conductor de todos estos países es digámoslo, la internacionalización de los gustos y del sabor gracias al turismo. El turismo es el que ha abierto las puertas, incluso, supongo que exportan manzanas chilenas, que están en todas partes, ya no hay manzanas. Ellos tienen una cantidad de frutas asiáticas, del sudeste asiático, que están felices con ellas, pero ahora consumen manzanas, consumen peras, no sé si han llegado a esa parte del mundo también, ojalá. Porque por el tema del turismo y por el tema de la internacionalización del sabor. Primero partieron años atrás en los hoteles para los turistas, se colocó el salmón, se colocó esto y todo. Pero después fueron los locales que alguna vez recalaban y iban al hotel y descubrieron el salmón, y después el maridaje con el champán, porque podían, cosas así. Y empezaron a consumir cuestiones que antes no se consumían. No recuerdo cuando yo estaba en Singapur, estaba en un organismo internacional en los años 90, durante el gobierno de Frei, del presidente Frei, no sé qué pasó Chile, pero se diseñó por parte de Chile, no fue un Chilean Week, sino como un Chilean Month. Entonces partió y la delegación chilena, es un golpe de ingenio súper, y iba encabezada por la Cecilia Boloco. La Cecilia Boloco, que había sido elegida unos pocos años antes Miss Universe en Singapur. Así que le pidieron a ella, bueno, la contrataron, para ser más preciso, me imagino, y la Cecilia llegó allá y fue directo y claro. A mí me pidió el embajador que me ayudara, porque yo tenía el organismo contacto con la prensa, era no sé cuántos programas en la televisión, poder estar ahí en los distintos eventos. Y tanto éxito como la Cecilia Boloco fue el Coco Pacheco, nuestro querido Coco Pacheco, nuestro chef internacional. Y el Coco fue con este que estaba en la tele después, Elenio Garota, era su ayudante en aquella época. Y llegaron al Hotel Raffles. Esto se organizó en el Hotel Raffles, un hotel muy elegante, mucho más. Le dieron un restaurante, se fue su tema, y todas las noches él tenía un menú chileno, y era solo menú chileno, y se habían llevado los ingredientes para allá. Sour fresquito, nada de botella, sino que lo hacían ahí fresquito y toda la cosa. El Sabores de Chile, ¿no? El programa Sabores de Chile. Sí, era Sabores de Chile y todo. Fue ahí conocían los de la Viña La
Horizonte, era una viña nueva, fue Patricio Guicuren, era el gerente de aquella época, etc. Y fue una cuestión fantástica, porque, por ejemplo, el Coco Pacheco no decía ni yes ni no. Y entonces llegó el primer día al hotel, el gerente, alguien, y le presenta, tenía una cuadrilla de pinches de cocina, de chefs, subchefs, la cosa, bajo las instrucciones de él y de Enio Carota. Enio hablaba un poco más de inglés, pero el poco, me acuerdo porque me tocó estar ahí, el papá dio un discurso en castellano, y los singapureses lo entendieron todo de aquella manera, y no solo lo entendieron, sino que fue un éxito formidable, porque claro, el Congo daba las directrices, las recetas de los distintos platos, se les había traducido y toda esta cosa, así que en eso no había problema, pero lo hicieron primorosamente. ¿Qué quiero subrayar con esto? Es el poder de la cocina en países que queremos tener una relación más cercana y que penetramos a través de la cocina, del estómago. Si eso es lo más natural que existe y es una manera de acercamiento con el pueblo. Yo me imagino que Malasia debe haber tenido experiencias similares. Claro. Guillermo Rodríguez, no lo tuve con Chico Pacheco, pero Guillermo Rodríguez, que también era, ¿te acuerdas del Kempinski? El Kempinski. Claro, tuvo un éxito enorme en Malasia. Por primera vez hicimos un festival gastronómico y un maridaje con los vinos chilenos en un país musulmán. Bueno, mira, esto en los países musulmanes hay que tomarlo, en esa parte del mundo, en Arabia Saudita, hay que tomarlo por beneficio inventario. Una vez me tocó ir a una reunión en Brunei, una reunión chica entre la cosa esta del PEC. Y mis amigos de Brunei me dijeron, mira, te puedes traer 2 botellas de lo que quieras y pasa a ellos sin ningún problema. Entonces, gin tonic, una botella de gin, pregunté, ¿hay aguas tónicas? Sí, hay aguas tónicas. Eso te indica que se encontraba el gin en alguna parte. Y después me llevé una botella Plus Ultra de no sé qué vino para festejar con mis amigos de Brunei. Y fuimos a un restaurante italiano y me dijeron, mira, vamos a este restaurante italiano, tráete la botella, pero la botella tráela envuelta en papel café, mucho. Y no vamos a tener copas, sino que vamos a tener vasos de esto. Entonces ya no me acuerdo que sería el Monte Alfa, una cosa esa, tomaba un vaso de esto. Eso no era tan bueno, pero en fin, era la manera y así se circunnavegaban las limitaciones. Lo otro que tiene el sudeste asiático, mucho más que fue mi experiencia de vida en general, haciendo todo tipo de cosas y gestiones, ellos son mucho más cercanos al extranjero. Tú llegas a Japón, es gente muy amable, los chinos, gente muy amable, pero ellos están arriba y nosotros estamos algunos peldaños más abajo. En cambio, en el sudeste asiático tú tienes una democracia de países y de sistemas, y todos los que quieren se entienden. ¿Tú te acuerdas? Por ejemplo, había en Malasia el primer ministro Mahathir, que por alguna cosa de la vida se hizo amigo de Patricio Elwell, de los Patos. Y Pato Elwell no hablaba ni yes ni no, y el otro no hablaba español, pero bueno, tenían la cosa. Pero hicieron íntimos amigos, como si se conocieran toda la vida, y como si el Estado Mahathir, vacaciones en el campo chileno, se entendían estupendamente bien. Entonces se da la química. En Tailandia pasaron cosas similares con otra gente, en Indonesia también lo mismo, hay gente muy abierta y muy llana, porque ellos descubrieron, digamos, en el proceso downstream, los japoneses y los chinos antes, pero el sudeste asiático después, los beneficios del turismo y del comercio.
Y eso los hizo ser muy acogedores con la gente que viene de otros países que no sean Australia, Nueva Zelanda, no sean los países europeos y no sean los países de Norteamérica. Ahora les voy a hablar un poco de qué pasó en la expansión de ASEAN. En los años 90 estaba Vietnam, que todavía tenía problemas económicos, no era su proceso de perestroika económica. Y iban los boat people, se llamaban, que partían en botes del sur de Vietnam y trataban de llegar a Australia a las islas intermedias, con toda clase de cuentos, toda clase de vicisitudes. Hasta que la dirección de Vietnam, que es un país comunista, si se quiere, de viejo cuño, ellos tienen Ho Chi Minh, referencian a Ho Chi Minh y tienen su manual de instrucciones, y de ahí es muy difícil salir, pero inventaron una política de flexibilización económica a todo el mundo. Y como existía ASEAN, los países de ASEAN primero querían solucionar el problema humano de la gente que se arrancaba de Vietnam con la pobreza del país y la mala situación, poca perspectiva, y ellos sabían que esto había que arreglarlo de la misma manera. Y fue Singapur. Ellos ya habían tenido la experiencia con China, pero los chinos salieron estudiantes un poco confiados, entonces aplicaban algunas de las fórmulas que les daba Singapur para el proceso de zonas económicas exclusivas. Pero los vietnamitas fueron buenos alumnos y lo aplicó el gobierno en Hanoi, y después las distintas fábricas que se tomaron, algunas fábricas, por ejemplo, de unos amigos de Singapur, que iban a hacer su servicio militar a Vietnam para ayudar a la reforma y la modernización de la fábrica. Si eso fue, porque entre otras cosas, Singapur y los otros países, Tailandia, Malasia, África y más avanzados, se dieron cuenta de que mientras antes se levantara Vietnam, había más posibilidades de hacer negocios con ellos, de distinto tipo. Así que así fue, y Vietnam ha sido, ustedes lo pueden consultar ahora en la cifra y en todo eso, ha sido, hay dos países que son potencias emergentes, una regional y una global en el sudeste asiático. Vietnam es una potencia regional, si lo usan, son casi 100 millones de personas, tiene una industria sofisticada, porque han habido mucho, han invertido ahí, lo partió con Singapur, pero entonces los japoneses, hasta los gringos, han invertido ahí, porque le sacaron daño al año, antes han invertido ahí, pero siempre ha habido una cosa. Y el otro país está creciendo de una manera muy importante es Indonesia. Indonesia además tiene una masa crítica porque son más de 300 millones de habitantes. Y en Indonesia a mí me tocó la suerte, y tú también lo conociste, había al día de hoy, un instituto, digamos, de política, sí, pero más obvio. El instituto, el ISIS, instituto, no, otro acrónimo, de estudios estratégicos y políticos, a cargo de un señor que era indonesio chino, Juan Andi, un ser excepcional, bueno, y él tenía su equipo, y él formó un equipo de gente, muchos de los cuales fueron ministros después de distintas épocas posteriores al mismo. Ahora, hasta el día de hoy, yo recuerdo, había un economista joven, una señora, Mario Panguer, en los años 90, que después fue vicepresidenta del Banco Mundial de Washington, fue 2 veces ministro, una vez de turismo, otra vez de comercio, en Indonesia, etc. Entonces, ellos hicieron una aplicación de todo lo que conocían, un cierto direccionamiento de la economía,
Allá ellos no son como los Chicago Boys, no es cada cual hace lo que quiere, no, ellos son dirigistas y bueno, la chunta le va mal, pero en general la chunta, entonces vamos a desarrollar este sector y lo han hecho en los años. Pero en los años 90, cuando estuve en Singapur, vi el proceso de cómo ellos, curioso eso, Indonesia, Tailandia y Malasia quisieron hacer un reajuste de su sistema de turismo. Y los tres países individualmente contrataron empresas inglesas, empresa inglesa especializada en el turismo y les hizo todo el desarrollo en mediano y largo plazo. Mochilero, la experiencia, la parte gastronómica, la parte cultural, en fin, todo un concepto amplio de turismo que excedía por mucho tener una infraestructura de hoteles y de transporte para transportar a la gente para un lado y otro. Y el turismo, en ese sentido, fuera de cambiar los gustos culinarios de los distintos países, tuvo también la otra ventaja que fue una aproximación más internacional. Entonces, la gente de Vietnam, de Malasia, lo que fuera, estaba en contacto con los turistas, ya fueran dueños de hoteles, ya fueran taxistas, ya fueran las señoras de souvenir o quien atendía en un restaurante, y se les desarrolló un concepto de que el mundo es más allá de nuestro propio país o nuestra propia región asiática. Un solo ejemplo, que yo creo que ha sido interesante. Bueno, ahora la educación se ha echado un poco a perder en todo el mundo, pero yo recuerdo ya en los años 90 en Singapur que tú tenías como negocio de los ingleses, de los australianos, de los neozelandeses, que ponían cursos no solo para que los singapurenses viajaran a las universidades en sus países, sino que ponían oficinas y hacían cursos mixtos, y entonces tomaban en Singapur, viajaban al del director o a dar la última cuestión, y hace unos años andaban viajando en Vietnam. Ahí se supone que anticapitalista, pero no es así. En la revista, en la línea aérea, Vietnam Airlines, que es una línea estatal, eduque a su hijo en tal escuela en Inglaterra. O esta escuela en Saigón tiene el método y el currículum de no sé qué parte de Australia. Y así. Entonces se creó una internacionalización que a veces resulta más o resulta menos, pero ciertamente lo predispone para el tema de comercio y para el tema del intercambio internacional más allá de sus fronteras. Y mucho gusto. Perdón. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pero... Entonces estamos terminando. ¿Qué es lo que encontramos en ASEAN hoy día para terminar? Encontramos una segmentación, si se quiere, de mercado, de países, donde tú tienes Singapur. El secreto de Singapur es un país, bueno, un país pequeño, un país isla, que básicamente la ciudad es el país completo, donde tienen una burocracia altamente cualificada, una burocracia pequeña, de gran calidad, que ha hecho funcionar bajo unas ciertas directrices muy claras. Yo tuve de mano en su momento ya, todos lo teníamos, digamos, los que estábamos metidos en el tema económico, el ladrillo, en Chile, pero ya había otro ladrillo, el ladrillo de Singapur, que fue dirigido por Lee Kuan Yew, algunos otros grandes expertos que dieron la visión de qué había que hacer con Singapur en los próximos 20 años para desarrollar. Y lo primero, y están los videos, el primer concepto fue el siguiente: la población tiene que ser partícipe
de nuestro proceso de crecimiento y enriquecimiento como país. Entonces ellos tuvieron algunas cuestiones muy originales, estoy hablando de los años 60. Ellos tenían una seguridad social, tú entrabas a trabajar, inmediatamente la seguridad social, que era vivienda, educación para los niños, o, en fin, o posgrado, salud y jubilación. Las 4 cuestiones. Central Provident Fund. ¿Qué hicieron con la vivienda? Tú entrabas a trabajar y a los 2 años, 3 años, cierto plazo previo, tú podías optar a una casa propia. A departamento, perdón. Casa, ya casi. Vivienda. Una vivienda propia. Una vivienda propia que según si eras tú de la etnia china, singapurés chino, era más chica. Si eras singapurés malasio, era más grande porque vive con los padres y todas las cosas. Bueno, y ahí había un mix de oferta. Y tú tenías una hipoteca reversible. ¿Qué quiere decir? De que a ti te asignaban el departamento y no tenías que pagar, sino que se te iba descontando a lo largo de tu vida laboral. Y después, bueno, después el resto, la medicina muy buena. Yo allá, en una parte, tuve 2 situaciones de cosas muy menores de salud, iba a hospitales públicos, magníficos, todo impeque y con la mejor calidad. Educación, exactamente lo mismo, etc. Entonces, esta participación, y esto no es Chicago Boy para nada, esto es una cuestión casi socialdemócrata como era antes la socialdemocracia, de preocuparse por la gente, de tener un país como chico, necesitaba ser homogéneo y estar tranquilo, porque los malazos, los chinos y los hindúes, que son una parte pequeña de la población, a veces hay roces. Los hindúes, Singapur, los singapureses hindúes son los mejores abogados. Se te para un hindú y te incendia el país si quiere incendiártelo porque tienen una labia impecable, por eso que son grandes abogados. Entonces se privilegió la homogeneidad y la paz interior y se le dio a todos la oportunidad de participar. Después, el otro país que me parece interesante fue el tuyo, Malasia, donde Roberto fue embajador, ustedes saben, porque Malasia tuvo, bueno, ellos tienen un sistema curioso que son sultanes de distintas provincias que se van rotando, pero un sultán es, digamos, la conexión de la burocracia y el gobierno con la cultura, con la tierra y eso. Pero allá también tuvieron un padre de la patria, por muchos años, un primer ministro, Mahathir Mohamad. Él era malasio. Digamos, los reyes eran temporales, claro, temporales, pero el primer ministro seguía. Claro, el primer ministro seguía. A mí me tocó conocer, trabajar con él durante la década de los 90, un estadista absolutamente extraordinario. De hecho, estaban peleando hace unos pocos años. Trajeron a él de vuelta a ser primer ministro por un periodo corto, a los 90 años de edad, porque era un patriarca. Y él hizo, a través de unas políticas que a lo mejor eran más debatibles, unas políticas económico-culturales de favorecer a la gente de la tierra, etcétera, los malazos propiamente tales, políticas económicas para que nadie se sintiera desplazado y todos tuvieran participación. Y Malasia es un país que ha crecido muchísimo, la suerte de haberlo conocido por primera vez el año 87 y el 87 en adelante, ser testigo del cambio y del desarrollo. O sea, esto no es que los gallos tuvieran una fórmula, esto creciera de cualquier manera. Indonesia, para seguir, bueno, en Indonesia es un poco problemático por la dispersión geográfica, pero llegó un momento en que las piezas hicieron clic y tuvieron una clase de burócratas de nivel top ministerial, digamos, que fueron los que pudieron unir todos los trozos de Indonesia. Indonesia es un país que no está en vías de, ya es una potencia emergente,
y esperemos que le vaya muy, muy bien y Tailandia hay una escena como la Italia del sudeste asiático en la política mundial. Había el rey anterior con una reina que también era muy mandona, la reina Sirki, que ellos pudieron imponer unas políticas en que la gente se desarrolló, ya se las describí, en el tema turismo, en el tema artesanía, en el tema de todo, y Tailandia, a pesar de su parlamento, ha funcionado bien y ciertamente después de la guerra de Vietnam es el destino más conocido quizás hasta el día de hoy de Asia o del sudeste asiático, es Tailandia y Japón, básicamente donde va, y eso es una fuente de ingresos enorme. El tema de la seda china, la seda tailandesa son características distintas, el material es el mismo, pero el uso y la elegancia y las texturas y todo eso ha sido porque ellos aprendieron rápido que a la artesanía, sino también, desde luego, hay que aplicarle diseño. Ese es el valor agregado. Es como cuando uno hace la botella de vino y parte poniéndole una etiqueta bonita o a lo mejor cambiando un poco la forma de la botella para tener algo distintivo. Los tailandeses han sido reyes. Después tienes tu Vietnam, que ya les describí un poco cómo fue el camino hacia el desarrollo. Vietnam es un país que está creciendo a tasas muy importantes, y Vietnam tiene todo el rango productivo, porque son grandes exportadores de arroz, por una parte, pero arman computadoras, arman automóviles, están en el tema de los microchips y cosas de esas. Entonces, evidentemente, eso ha significado poder darle a los clientes una variedad de especializaciones, y el Estado siempre está presente, pero un gallo que está trabajando en una fábrica de temas de information technology ha sido mucho más que el gallo que está trabajando en el campo en el tema de arroz. Después vino la pandemia, y en la pandemia ellos subieron mucho sus expectativas, porque ¿qué pasó? Vino la pandemia, a los pobres chinos les echaron la culpa, necesariamente los chinos, ustedes saben, y los japoneses dieron una orden y sacaron parte de la inversión en China y la trasladaron a Vietnam. Entonces, Vietnam tuvo una inyección de adrenalina que ha sido espectacular. Y después tiene países más chicos, más fuera, porque no resuelven sus problemas, así que no es un país que incida demasiado. Pero tú tienes Camboya, que es un caso de resiliencia. Hablamos del bambú el otro día, el bambú que cuando es planta es absolutamente flexible. Resulta que en Camboya tú tenías un señor que se llamaba Hun Sen, que era parte de lo que ellos denominaban, era camboyano, pero espía vietnamita durante la guerra, durante Pol Pot y todo eso. Hun Sen sobrevivió y terminó de primer ministro. Y Hun Sen ha sido un poco el padre del Camboya moderno, porque aplicó ciertas políticas económicas de mercado, occidentales de mercado, y Camboya se ha desarrollado teniendo unas llagas y unas heridas enormes. El gobierno de guerra de Pol Pot significó el exterminio de 40% de la población. Eso es muy profundo. Brasil y todo, Camboya está en el ritmo, y ellos han hecho una cosa inteligente para fomentar el turismo. Todos los licores, todos los vinos echan libre su puerto. Muy bien. Ahora, eso no significa que los turistas economicen en su consumo de alcohol en Camboya, sino que toman ni doble. En fin, pero lo que sea, es un país que ha ido mejorando su tema. Y Laos es un poco la reserva. Laos está entre Vietnam, entre Tailandia, Camboya acá abajo, y Laos en una lengüeta de tierra,
grande, es extenso, es largo, tiene un país budista, no tiene una gran economía, sí tiene un tema turístico. Ellos han desarrollado un tema turismo, especialmente en el siglo alto, porque va a haber en la ciudad sagrada, y la gente va y visita eso y paga mucho. Pero es un país que poco a poco se está enchufando en la corriente, digamos, de cómo tiene que ser la cosa. Recordemos que Laos, a veces uno piensa que los gringos pero los gringos, por desgracia, que es lo peor que hay, Laos es el país más bombardeado del mundo. Cuando fue la guerra de Vietnam, como tenían las guerrillas vietnamitas que se pasaban al lado de Lagos, los gringos les dieron y les dieron, y dejaron puros cráneos. Entonces Lagos evidentemente viene de cerca y tiene un gobierno ideológicamente fuerte. No diré ya anti-gringo, pero ellos prefieren mantener su distancia para las cosas. Esto es ASEAN, entonces no lo voy a seguir ladeando. Esto es ASEAN. Para el próximo año vamos a hablar de la India, porque la India necesita una semana de exposición. Es un país que es ciertamente una de las nuevas superpotencias mundiales, y es un país de enorme complejidad. Es fácil hacer el negocio con todos estos países que hemos revisado a lo largo de la semana antes de meterse a la India. Pero así, es una experiencia que yo creo que vale la pena. Muchas gracias. Lo podemos abrir a preguntas ahora, comentarios, dudas. Bueno, la última. Sí. Pasamos a preguntar. Yo quería primero felicitar a Enrique, que nos ha ratificado su fama como un gran conocedor del Asia. Una cosa que se forjó desde el tiempo en que convivimos en la Cancillería, varios años. Pero quería decirte, Enrique, una de las cosas que más me llama la atención es el tema, esta referencia que existe a la cocina como factor, como motivación, como apertura también al mundo, ¿no? Al mundo. Y eso en el caso del vino es una cuestión extraordinaria. Yo me acuerdo que Guillermo Rodríguez, cuando hicimos el primer festival gastronómico chileno en Malasia, en el Mandarin Oriental, para el mundo, a los malayos era como ir a Marte a comer marciano, no nos conocían. Y una de las cosas que decía Guillermo, decía, en el caso de Chile, Chile necesita creerse el cuento respecto de su cocina. Y en el caso de Chile, los vinos van a empujar a la cocina a sofisticarse e internacionalizarse. En el caso de los malayos, todo lo contrario, ellos tienen una cocina bastante interesante, no tan refinada como la tailandesa, pero ellos necesitan ese complemento. Y de hecho, hoy en día, y me alegra lo que dijo Sofía, de que se estén haciendo misiones vendedoras de vino a Malasia, que es un país musulmán, pero como bien dijo Enrique, son musulmanes muy particulares. Tú ibas a cualquier recepción y veías que los musulmanes circulaban con sus copas con una servilleta tapada, ¿no? Y tú sabías lo que había dentro. Y te decían, no, si ahí estoy tomando jugo. Mentira. Todos sabemos que no es así. Pero creo que ellos tienen esa capacidad, digamos, de absorber. Una de las cosas que más me impresionó en Vietnam, Enrique, amigos acá, fue el hecho de cómo Vietnam, porque fui embajador en Vietnam, desde Malasia, no teníamos en esa época embajada en Vietnam. Y desde Malasia yo cubría también Brunei y Vietnam. Y una de las cosas que más me impresionó, una cosa que tú también, a la cual tú aludiste, hablando de Tailandia, pero que también seguramente los vietnamitas con esa capacidad que tienen extraordinaria de absorber, como ellos dicen, lo mejor de cada cultura,
lo mejor de cada cultura y también de no guardar tantos resquemores, ¿no? No hay esos resquemores terribles respecto a los americanos, porque ellos sacaron a los americanos, y ellos sacaron a los chinos, y ellos se sienten muy orgullosos de eso, pero absorbieron la lección. Tú ibas al centro de Hanoi, cuando fui embajador allá, hay un año, el 90 al 93 estuve allá. No, perdón, no, del 2000 al 2003, hace 20 y tantos años. Tú te paseabas por el centro de Hanoi después de las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, y todas las casitas también, como bien decía Enrique en el caso de Tailandia, abajo un comercio y arriba la casa habitación. Pero después de las 7 de la tarde, todas esas casitas, esos comercios, se vaciaban y se convertían en escuelas, en pequeños talleres de educación. Y tú veías a los tipos con los viejos computadores, a los chicos aprendiendo o estudiando inglés. O francés, pero inglés. Y era muy notable porque el ver cómo esa sociedad, con un gobierno de una rigidez ideológica y un autoritarismo muy grande, había dado esos espacios a la población para formarse. Yo creo que la inversión en la educación, han hecho un grande, un base bendecido. La inversión en la educación que han hecho, pero también tienen una gran proporción de los jóvenes para que tienen asegurado el idioma, saben que van a aprender por lo menos inglés de cualquier manera. Y los vietnamitas tuvieron mucho ojo en esas cosas, porque ellos vieron a los demás países, digamos, los más avanzados, y más allá de la región, que el turismo era una cuestión importante. Entonces ellos tuvieron que hacer su infraestructura de hoteles, además de todo el resto. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, hoteles de 100 habitaciones, pero ese es el baremo, o menos, solo propiedad vietnamita. Y tuvieron los vietnamitas entonces la posibilidad de financiar la construcción de hoteles, son hoteles y junto con construirse los hoteles, los vietnamitas sobre la marcha, no en una escuela aséptica, sino que sobre la marcha aprendieron de hotelería, y tener un modo de ganarse la vida distinto para algunos más entretenido. Entonces ellos hicieron eso, los hoteles más grandes vinieron todos de fuera, los franceses mucho, pero eso les sirvió a ellos para asentar una política y para que la gente se adaptara. No como en otros países, como en España, que están aburridos, y en otros países están aburridos, y los italianos, porque hay mucha gente, ¿no? Digamos, visitando. Acá ellos están felices que mientras más vayan, mejor, porque todos están participando de nuestra comunidad. Y hay una mentalidad, ¿no? Hay una cultura de la confianza. Eso es lo que ellos están supongo es una cosa que todavía tiene un largo camino. La cultura de la hospitalidad, cómo recibir al turismo, cómo sentirse contento, cómo sentirse parte y ver al turismo como un proceso que permite creación de empleo, prosperidad general para la comunidad. Eso yo creo que nosotros tenemos un potencial enorme, pero absolutamente malentendido hasta el día de hoy. Un largo camino a recorrer y ojalá podamos quemar etapas en el tema. Creo que eso es muy notable. Me reí mucho cuando comentaste el tema del vino, porque íbamos al mismo restaurante en Brunei, a la misma trattoria italiana a la que ibas tú, pero me invitaba el viejo embajador de Francia, porque estaba muy aburrido en Brunei, porque su mujer y su nieto y sus hijos, era su último puesto, y sus hijos estaban todos en París, pues la señora iba a Brunei para el Día Nacional, nunca más. Y me acuerdo que íbamos a la trattoria y llegaba este señor muy correcto, lo atendía el dueño de la trattoria, que es italiano también, y él venía con una bolsita de supermercado y la ponía debajo de la mesa. Y traía unos vinos de Borgoña estupendos, y bajaba la y tomábamos tazas de té.
Claro. Hacían mercado central en una época, cuando le decían a uno, le decían Coca-Cola o no sé qué, Coca-Cola. Claro, porque no tenían la licencia. No tenían licencia. No tenían la licencia. Había que ser rico. Pero era una gran también, una gran enseñanza que cuando decían, hablábamos hace poco cuando fue el presidente al África en el hotel principal de Brunei abrieron el tema de poder tomar vino o tomar alcohol en general, pero solo alrededor de la piscina, no dentro del restaurante. Entonces tú veías la piscina y el jardín abarrotado de gente, pero así cada uno con su copa, desesperado. Y el restaurante vacío, claro, porque imagínate los extranjeros que ibas a prohibir que tomaran una copa. Pero creo que hay otra cosa también, saltando un poco, que creo que tenemos mucho que aprender. Son países que tienen en general un diseño estratégico, que han tenido una élite, que han tenido la suerte de tener una élite que piensa más allá de pasado mañana. Yo creo que eso es una cosa en la que nosotros tenemos que preocuparnos. Son que tuvieron líderes, evidentemente, muy inspiradores, ¿no? Bueno, todos los institutos que conocemos, el de Kuala Lumpur, los tailandeses tenían otro, en Singapur habían dos, falta de uno, Sí, para pensar. Y realmente pensaba, era gente que estaba con la chaqueta del país, de su país, puesta y buscando la manera de ir mejorando las cosas, porque además se daban cuenta que en esa época, ahora ya no hablemos, el país va girando mucho más rápido, ser innovador de 1800, no más de mi tiempo, pero ser innovador ahora es esencial porque si no te quedaba. No, en esto no sé, tipo que todo funciona ya sea bajo una monarquía o bajo liderazgo o gobierno fuerte. Sí. No hay expresión democrática occidental. A ver, digámoslo derechamente, en otros países y ellos pueden hacer lo que quieran. Allá tienen democracia protegida porque la izquierda, salvo Vietnam, la izquierda está prohibida. Entonces, lo que le significa a los países occidentales la alternancia del poder, especialmente ahora último, en temas de desórdenes políticos, desórdenes sociales, ese costo que yo llamo un impuesto, eso ellos simplemente no lo tienen, sino que van de corrido, digamos. En Singapur, cuando ellos se divorciaron de Malasia, porque era la Federación Malaya, que era Singapur y Malasia, pero Lee Kuan Yew y su gente se dieron cuenta que ellos llevaban a perder porque ellos eran mayoría china, el país era mayoría musulmán. Bueno, se divorciaron sin mayor problema. Y ellos, Lee Kuan Yew fundó el People's Action Party, el PAP. Y eso funcionó también, y es el partido que tiene la mayoría, porque ellos han hecho buenas políticas y así de chancho y de la manteca, y mientras estaba Lee Kuan Yew o el apoyo de Lee Kuan Yew, que era una persona admirable, después pusieron a Lee, pusieron a otro, y eso ha ido variando como periodo que se sigue bien. En Malasia han habido problemas entre el partido de Mahathir, el AMLO y los otros partidos, pero en realidad el partido de Mahathir es el que ha funcionado mejor. Sí, lo llamaron a los 90 años a ser primero. Lo llamaron cuando había arreglado la En Tailandia, como les dije, era lo mismo porque es caótico, y en Tailandia, en Corea, uno ve las fotos, los videos, cuando se agarran el bombo dentro del parlamento. Pero, sin embargo, en Tailandia tú tienes una élite que rodea
que son militares por una parte, Samsung. y los otros, no, Tailandia, y después tú tienes otra élite, que es la élite empresarial en China. Allá tú ves los nombres tailandeses, son bien creados, una cosa fecha, pero los más ricos de los ricos son todos chinos. Entonces tienen un nexo importante en China y han hecho funcionar el país. Llegas a Tailandia, si lees el diario te das cuenta que la política económica del país funciona. El país funciona, no funciona, el relativo estuvo en unas épocas de sublevación estudiantil y todo eso. Pero nunca ni tan grave ni nada, porque ellos se dan cuenta que los asiáticos son selectivistas. Ellos dicen, a mí me parece esto y esto otro, pero en realidad lo que quiere el país, lo que quiere la gente, lo que nos indique el líder, o con forma ordenada, y se han desarrollado ese sistema, yo le hago manteca. ¿Y cómo estamos como país nosotros comercialmente con ellos? Bueno, Regresando ahí. en ASEAN hay un comercio, de China o de Japón o Corea, hay un comercio y ciertamente hay mucho espacio para crecer, pero como indicaba antes, la ventaja, y eso es soltero, lo privado, tiene que ver, la ventaja es que ellos nos ven como pares. ¿Cuál es el problema de vender vino en Japón? Japón es el mercado importante, pues China es un poco caótico. Tú vas a Japón y en Japón quieren vender todo, por razones evidentes, porque pagan bien, porque todo clásico. Entonces seamos realistas, tanto el vino francés, los italianos, los australianos, los de Estados Unidos, y después vienen un poco los otros. Ellos son los que van. Yo en Tailandia me acuerdo, vivía en esta localidad durante la pandemia, entonces a veces quería tomarme un vino, allá son caros, no, pues los impuestos caros, una botella son 30, 50, una botella corriente, y hay de los otros también, de los buenos, que mi comarca, y tenían unos vinos australianos, que no se entienden siquiera realmente para lavarse los dientes. En fin, hay todo un proceso yo quise hacer cuando estuve en Tailandia, y eso es una idea que se la dejo a ustedes, a ver si alguien la puede materializar. Yo no la puedo materializar porque lo tenía más o menos organizado, pero me dijeron que estamos en pandemia y necesitamos abrir nuevas líneas de venta. Tú tienes los frutos secos. Entonces, ¿tú qué haces? Llegas con un acuerdo en Tailandia con un mayorista, por ejemplo, puede ser los 7-Eleven, puede ser Family Mart, y hay otra marca, ventas 24/7, y ellos se envasan. De hecho, había alguien que nunca supe bien quién era, que tenía los arándanos chilenos. Mezcla de arándanos, entonces lo llevaban en grandes cantidades y allá lo envasaban en bolsitas individuales. Esa es la gran ganancia. Y también había almendras, y también había nutmegs y cosas de estas. Eso es algo que se puede explorar, además de porque en el sudeste asiático hay mucha cultura de convenience store, que la gente compra un snack de esto, un snack de esto. ¿Para qué decirle la fruta vecina? Eso te voy a preguntar. Hay frutas de plátano deshidratado y mango deshidratado, que es como comerse una textura o una papa frita, por así decirlo, pero con el gusto de la fruta, hasta las ciruelas tipo sofruto. Esas también, unas cosas son americanas generalmente, y tú tienes esas y la gente las consume. Nuevamente, los 7-Eleven, como allá están en todas partes, también las áreas turísticas, ha sido para satisfacer el hábito de consumo de los turistas, que puede ser los cereales, si antes en el sudeste asiático no se consumían cereales,
Y ahora tú vas, que tienes todo el rango, tienes muebles hechos allá, muebles, las otras cuestiones, en fin, todo tipo de uso. Enrique, Es por el estómago. no, quería volver un poco a lo que, y Roberto también que tienen vivencias allá, quería volver un poco al tema de la pyme, que lo mencionaste al principio. Tengo entendido que en Asia hay grupos empresariales muy poderosos, muy potentes, pero que mi pregunta va, ¿cómo convive eso con la pyme y con el emprendimiento? A ver, ¿Y cuál es la diferencia con acá? yo creo que ayer día Japón se me olvidó comentar algo, pero yo estaba en una reunión en Tokio y nos llevaron a ver, no eran los headquarters que están en Nagoya, pero nos llevaron a la oficina de Toyota. Entonces entramos a una tremenda sala de reuniones y tenían un Toyota Corolla, un sedán estándar, y tenían el auto desagregado así. Y mostraban que el 60% de las claro, hecho por pyme. Y eso pasa en una, ya no me acuerdo en qué parte de Asia, creo que era en China. Había un pueblo, porque no era la ciudad, era todo grande, que hacían las ruedas solamente, la goma, de no sé cuál de los modelos nuevos, que tienen un caucho de tal y cuáles características, etc. Acá somos todos adultos, así que voy a estar el puesto de Malasia. Los preservativos, que es un país musulmán, los preservativos originales vienen todos de Malasia por la calidad del caucho, por el fin y el proceso, y ellos fueron. Entonces tú te vas dando cuenta de que estos países han podido posicionarse dentro de la logística productiva global, porque tienen una cosa, tienen otra. Entonces Japón tiene el tema de las pymes, y tú tienes hacia abajo que las pymes todas cumplen un rol, porque el Estado le asigna la paz social a la gente. Si no hay nada mejor para tener un país tranquilo y contento que la gallá pueda hacer las cosas que quiera y que le vaya bien. Y que esté más o menos todo resuelto, y eso se ve en los países que hay facilidades, etc. No solo eso, hay reuniones internacionales generadas en Asia que justamente para discutir y tratar distintos temas de las pymes y hacer una corriente internacional, especialmente hoy en día, que cualquier pyme a través de internet puede internacionalizarse. Entonces hay una preocupación. Hay un encadenamiento productivo. Esa es la... Bueno, antes de cerrar, quería agradecerles nuevamente. Mira, justo llegó la Municipalidad de Marquillo, así que adelante. Le paso la palabra a Bárbara Cortese, que es la dueña casa aquí de la Municipalidad de Marchihue, que nos va a decir algunas palabras, si quiere. Pasa, Bárbara. Bueno, no, agradecerles enormemente por haber considerado esta gran oportunidad e iniciativa a desarrollarse en distintas locaciones de nuestra comuna, como se ejecutó esta academia durante estos 4 días, temas muy interesantes, muy agradecida de todos los conocimientos que nos traspasa a nosotros como municipio desde la perspectiva de apoyar a las pymes de la comuna. Es información y conocimientos muy útiles, ¿ya? Porque de alguna otra forma la gente que hoy día está emprendiendo en la zona, que está poniendo sus sueños y sus ganas en las actividades que están ejerciendo, siempre llegan a nuestro lado a pedirnos de alguna otra forma orientación, porque hay que soñar en grande. Entonces la gente ya parte soñando muchas veces con llegar al mercado lejanos para nosotros con sus productos. Entonces, agradecer enormemente, agradecer a Cercotec por considerarnos para esta instancia.
y aprovechar de agradecer también a Cercotec, porque nosotros, bueno, tenemos este fin de semana una actividad acá en la comuna, tenemos la segunda versión de la Feria de la Lana, donde van a estar emprendedoras de la comuna que desarrollan artesanía y productos en base a lana de oveja. Y vamos a tener también temas importantes que se van a mostrar en esta actividad, que tiene que ver con las iniciativas asociadas a la lana de oveja que se están haciendo en el terruño, no solamente desde el punto de vista de tejer y dar la lana, sino que también para ocuparla en otros desarrollos tecnológicos que tienen que ver, por ejemplo, con la aislación térmica, que nos trae a la ponencia de una empresa que está usando la lana de oveja en este uso alternativo como aislación térmica. Y también la presencia de la cooperativa de mujeres, que es una agrupación de mujeres de la Comuna de La Estrella, que está desarrollando un proyecto hermoso que tiene que ver con la instauración de una lavandería de lana para recuperar lo que hoy día, de alguna u otra forma, en el terruño, en el sector y en el secano costero, que por mucho tiempo fue un subproducto de uso, hoy día en algunas partes incluso se está considerando como un desecho, porque el uso de la lana de las ovejas que se desarrollan en la zona no es principalmente para el tejido, ya es una lana de un pelo un poco más corto, un tratamiento un poco más complejo, por lo tanto todas estas iniciativas que buscan el recuperar este subproducto de la industria ovejera del sector son interesantes y buscamos que sigan creciendo y se desarrollen en el sector. Así que todos invitados, es el sábado 30, es una actividad abierta, van a haber talleres, aquí quieren aprender a usar uso, rueca, telar, y un montón de otras actividades. Va a ser este sábado 30 en Victoria, en la calle Laureano Cornejo, aquí en México. Va a haber artesanía, folclore, gastronomía. Corderito al palo. Lo más probable es que el cordero al palo, pero sí anticucho de cordero. Cordero vago. Así que todos muy invitados a participar y muchas gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. No, no. Y ahora todos invitados a degustar algunos vinos de acá de la zona.